Buenos días, jóvenes. En esta oportunidad vamos a desarrollar un conjunto de problemas relacionados al tema de fenómenos térmicos. Comenzamos. Problema número 1. Con respecto a un joven que abre un congelador, escriba verdadero o falso según corresponda y luego marque la alternativa correcta. Primera proposición. ¿Hay transferencia de energía interna hacia el refrigerador? Falso, porque lo que hay es transferencia de calor. Al abrir el congelador, el joven tiene más calor ya que su temperatura es mayor. El calor no es una forma de energía que un cuerpo pueda contener. Es una energía en tránsito. Así es que los cuerpos no poseen calor, por eso es falso. Lo que poseen los cuerpos se llama energía interna. La temperatura es una propiedad tanto del refrigerador como del joven. Falso, porque la temperatura no es una propiedad, es parte del estado de la materia, ¿no? La materia, digamos, se determina mediante su estado y el estado de la materia se determina por la presión, temperatura y volumen. Problema número 2. Escriba verdadero o falso según corresponda y luego marque la alternativa correcta. Dos cuerpos que están en contacto físico y tienden a alcanzar la misma temperatura, se dice que están en contacto térmico, de otra situación no lo sería. Verdadero, pues cuando dos cuerpos están en contacto físico y llegan a la temperatura de equilibrio es porque hay una transferencia de energía entre ambos. Entonces, obviamente se está conduciendo calor. Por lo tanto, es un contacto térmico. Verdadero. Segunda proposición. Los cuerpos están en equilibrio térmico si entre ellos hay una transferencia neta de energía, por lo cual estarán a igual temperatura. Verdadero. Esto es debido a la ley cero de la termodinámica, ¿no? Cuando dos cuerpos están en contacto térmico, pues hay transferencia de energía hasta que la temperatura sea la misma. En una visita médica, uno de los primeros pasos del médico es tomarnos la temperatura, con lo cual da la aplicación de la ley cero de la termodinámica verdadero, porque entre el termómetro y la persona hay un flujo de calor hasta que se llega a la temperatura de equilibrio y es lo que marca el termómetro. Problema número 3. A la temperatura de 0 grados Celsius se llena con mercurio un recipiente de vidrio cuyo volumen es 1 litro. Luego el sistema se calienta hasta 300 grados Celsius. Determine el volumen en centímetros cúbicos de mercurio que se derrama. Te dan el coeficiente de dilatación del vidrio y el coeficiente de dilatación del mercurio. Se sabe que el volumen final es igual al volumen inicial por 1 más el coeficiente de dilatación volumétrica por la variación de la temperatura. En este caso, el volumen inicial tanto para el vidrio como para el mercurio es 1. Su coeficiente de dilatación volumétrica del vidrio es 3 veces este valor, por eso es 24 por 10 a la menos 6. Sin embargo, del mercurio sería 18 por 10 a la menos 5. La variación de la temperatura para ambos es de 0 a 300 grados Celsius. De esta ecuación obtenemos tanto el volumen 1 como el volumen 2. Entonces, si yo quisiera saber cuánto se ha derramado, la diferencia me va a dar esa respuesta. Restando ambos volúmenes, el volumen 2 con el volumen 1, obtenemos un valor de 46,8 centímetro cúbico. Problema número 4. Un bloque de aluminio sumergido en agua experimenta una pérdida aparente de peso P. Si el equilibrio térmico fuese a 5 grados Celsius,
entonces P sería igual a 250. Y si el equilibrio térmico fuese a 85 grados Celsius, P sería 252,88 newton. Determine el coeficiente de dilatación lineal en 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1 del aluminio. Miren, la pérdida de peso aparente se debe al empuje. Esa pérdida de peso aparente es el empuje. Y el empuje es el producto de la densidad del líquido por la gravedad y por el volumen sumergido. La relación entre el peso, digamos, el empuje final y el empuje inicial va a ser equivalente a la relación de volúmenes, porque el empuje y el volumen son directamente proporcionales. Y eso a su vez será igual a 1 más el coeficiente de dilatación volumétrica por la variación de la temperatura. La relación de volúmenes, que es igual a la relación de empujes, sería pues 252,88 entre 250, igual a 1 más 3 veces el coeficiente de dilatación lineal por la variación de la temperatura, que sería pues de 5 a 85, sería 85 menos 5. De esta ecuación obtenemos que el coeficiente de dilatación lineal es 4,8 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1. Problema número 5. Una varilla de 6 metros de longitud y masa 6 kilogramos es calentada suministrándole 500 kilocalorías. Determine su longitud final. Tenemos aquí el calor específico, que es 0,3 caloría por grado Celsius, el coeficiente de dilatación lineal, que es 6 por 10 a la menos 5. Hallando el incremento de la temperatura. Calculamos con esta información en cuánto ha incrementado la temperatura. La varilla recibe 500.000 calorías, su calor específico es 0,3, su masa es 6.000 gramos y obtenemos aquí la variación de la temperatura. Con esa variación de la temperatura vamos a calcular cuánto será la nueva longitud. La longitud final es igual a la longitud inicial, que es 6, 1 más el coeficiente de dilatación lineal, que es 6 por 10 a la menos 5, por la variación de la temperatura que ya hemos calculado, lo cual me da un resultado de 6,1 metros. Problema número 6. Determine la relación de calores específicos de dos líquidos, A y B, cuyas masas son 500 gramos y 600 gramos respectivamente, si la gráfica adjunta indica cómo varían sus temperaturas conforme ganan calor. Para la primera sustancia, A, el calor que gana es Q, igual a su calor específico por su masa, que es 500, y la variación de la temperatura es de 10 a 70, 70 menos 10. Para la sustancia B, el calor que gana es 2Q, su calor específico por su masa, que es 600, y por su variación de la temperatura, que sería de 50 a 70, o sea, sería 70 menos 50. De esta ecuación dividimos y operamos y obtenemos que la relación de calores específicos es de 1 a 5. Problema número 7. Un recipiente cuyo equivalente en agua es 40 gramos contiene 160 gramos de agua y todo el conjunto se encuentra a 30 grados Celsius. Luego, en este sistema se hace ingresar un pequeño trozo de metal de 50 gramos, cuyo calor específico es 0,4 caloría por grado Celsius, a 140 grados Celsius. ¿Cuál será la temperatura de equilibrio? Bueno, la temperatura de equilibrio se puede calcular como un promedio ponderado. Tengo un recipiente cuyo equivalente en agua es 40 gramos, es como que si tuviera 40 gramos de agua, más los 160 gramos de agua. Entonces sería calor específico por la masa de agua, por su temperatura inicial, que sería 30 grados Celsius, más el calor específico de esta sustancia, 0,4, por su masa, que es 50 gramos,
por la variación de la temperatura, por la temperatura, mejor dicho, 140. Y esto sobre el calor específico por la masa más el calor específico por la masa. Resolviendo esta ecuación, la temperatura de equilibrio es de 40 grados Celsius. Problema número 8. Una bala de plomo que se desplaza con una rapidez de 400 metros por segundo choca contra una pared. Si se considera que solo el 95% de su energía cinética se disipa al medio ambiente, determine la variación de la temperatura que experimenta la bala. Calor específico del plomo, 0,03. Caloría por grado Celsius. Se sabe que la energía cinética es masa rapidez cuadrado sobre 2. Pero lo que se convierte en calor sería solamente el 5%, porque el 95% se disipa. 0,05 de la energía cinética. Pero se sabe que el calor es igual al producto del calor específico por la masa y la variación de la temperatura, y eso vendría a ser igual a todo esto. Simplificamos la masa y obtenemos que la variación de la temperatura es 0,025 rapidez cuadrado sobre el calor específico. 0,025, la rapidez es 400 al cuadrado y el calor específico es 0,03. Pero como está en calorías por grado Celsius, lo voy a multiplicar por 4180 para pasarlo a Joule por kilogramo grado Celsius, ya que tiene que estar en el sistema internacional. Operando tendríamos pues que la variación de la temperatura es de 32 grados Celsius. Problema número 9. Con respecto al cambio de fase, escriba verdadero o falso según corresponda y luego marque la alternativa correcta. La temperatura permanece constante, por lo tanto está en equilibrio. En el cambio de fase, si bien es cierto la temperatura es constante, pero eso no quiere decir que no haya flujo de calor, así es que no podemos afirmar de que hay un equilibrio térmico. Por lo tanto, es falsa. Los calores latentes de una sustancia dependen de la presión a la cual se produce el cambio de fase. Efectivamente, los calores latentes dependen mucho de la presión atmosférica o de la presión del medio, si es que sí es cierto, ¿no? A condiciones normales, el calor latente, por ejemplo, del agua es 80 calorías por gramo, pero a otra presión atmosférica, de repente en una altura, a una determinada altura, no sería la misma. Igual es en la tercera proposición, ¿no? Que dice la temperatura de saturación aumenta con la presión de saturación. Efectivamente, la temperatura de saturación aumenta con la presión de saturación. A mayor presión, mayor temperatura. Mayor temperatura de saturación. La temperatura de saturación es la temperatura de ebullición o de vaporización, que también cambia, ¿no? Con la presión. Verdadero. Problema número 10. Una licuadora aislada térmicamente contiene 100 gramos de hielo a menos 30 grados Celsius. Determina el tiempo mínimo en que el hielo se convertirá en vapor si la licuadora emplea para mover sus aspas un motorcito de 200 watts. Presión atmosférica es de 1 atmósfera y una caloría es 4,186 joules. Bueno, primero que nada, vamos a hallar el calor, ¿no? El calor que necesita ganar esta sustancia para poder vaporizarse. Multiplicamos el calor específico por la masa por la variación de la temperatura para que llegue a 0 grados Celsius. Luego lo cambiamos de fase multiplicando la masa por el calor latente. Luego lo llevamos a 100 grados Celsius, que sería pues el calor sensible, el calor específico por la masa que es 100 y por la variación de la temperatura, que sería de 0 hasta 100 grados Celsius, más la masa que es 100 por el calor latente, que es 540. De toda esta ecuación, el calor es de 73.500 calorías. Es el calor que tiene que ganar esta sustancia para vaporizarse.
Luego, se sabe que la potencia es el calor sobre tiempo. Por lo tanto, el tiempo es el calor sobre la potencia. Pero ese calor está en calorías. Para pasarlo a joules, lo multiplico por 4,18. La potencia es 200 y obtenemos que el tiempo es 1536,15 segundos, que es aproximadamente 25 minutos con 38 segundos. Problema número 11. En un calorímetro de equivalente en agua igual a 20 gramos, se encuentra en equilibrio 100 gramos de hielo a 180 gramos y 180 gramos de agua. Si se inyectan 20 gramos de vapor a 100 grados Celsius, ¿qué cantidad de calor absorbe el calorímetro hasta que el sistema alcanza el equilibrio térmico? Bueno, por equilibrio térmico se sabe pues que la suma de calores tiene que ser igual a 0. Tengo hielo, 100 gramos de hielo, lo voy a derretir, ¿no? Y para derretirlo pues es el calor de transformación, que sería la masa por el calor latente. Ahora, ya no tengo hielo, tengo agua, 100 gramos de agua, más los 180 gramos de agua y más los 20 gramos del calorímetro, que es equivalente en agua, tendría 300 gramos de agua. Calor específico por la masa y por la variación de la temperatura, pues la temperatura de equilibrio va a ser T. No sabemos cuál es esa temperatura. Luego, ese vapor pasa al estado líquido, que sería la masa del vapor por su calor latente. Negativo porque pierde calor para que suceda este proceso. Luego viene más el calor específico, porque ya no tengo vapor, tengo agua, por su masa y por la variación de la temperatura. Supuestamente pues este líquido va a ir de 100 grados Celsius hasta una temperatura T. Resolviendo esa ecuación, la temperatura de equilibrio es 15 grados Celsius. Luego hallamos el calor que absorbe el calorímetro. Como el calorímetro es 20 gramos equivalente en agua, el calor que absorbe va a ser el calor específico por la masa por la variación de la temperatura, que sería 15 en este caso. Y la respuesta sería de 300 calorías. Problema número 12. Una muestra sólida, calor específico 0,4, inicialmente a 20 grados Celsius, tiene una temperatura de fusión de 200 grados Celsius. La gráfica muestra cómo varía su temperatura conforme se le suministra calor. Determine qué porcentaje de la muestra se logra fusionar. En la gráfica podemos ver lo siguiente. A ver, vamos a hallar primero la masa. Se sabe que el calor es igual a calor específico por la masa y por la variación de la temperatura. Esto es en el cambio de temperatura, que sería desde esta posición hasta este punto, ¿no? Sabemos pues que esta temperatura es 200 grados Celsius. El calor es de 9 kilocalorías, o sea, 9000 calorías. El calor específico es 0,4. La masa no lo sé. La variación de la temperatura de 20 a 200, 180 grados Celsius. De esa ecuación, la masa es de 125 gramos. Luego, vamos a hallar la masa que se fusiona. Y eso será pues con esta ecuación, ¿no? El calor de transformación es la masa por el calor latente. El calor de transformación es de 9 a 14, o sea, 14.000 menos 9.000 calorías. Igual a la masa por el calor latente, que según el problema es 50. Y de esa ecuación, la masa que se fusiona es de 100 gramos. Entonces, quiero el porcentaje que se fusionó. Lo que se fusiona es 100, pero lo que había inicialmente era 125. Entonces, esto lo multiplicamos por 100% y el porcentaje que se fusiona es del 80%. Problema número 13. Con respecto a la propagación del calor, escriba verdadero o falso según corresponda y luego marque la alternativa correcta. La conducción se explica por la vibración de los átomos, por lo cual se manifiesta un desplazamiento de materia
Verdadero, pues la conducción térmica es por la vibración molecular. Verdadero. La convección se manifiesta en los fluidos. Efectivamente, la convección se manifiesta solo en los fluidos. Entonces, lo que se determina son corrientes convectivas. Tercera proposición. Solo los cuerpos de temperatura mayor que la ambiental transfieren energía en forma de radiación. Verdadero. Todos los cuerpos transfieren energía en forma de radiación, siempre de mayor a menor temperatura. Problema 14. Una olla de aluminio de base circular de 15 centímetros de diámetro, llena de agua, está colocada sobre una hornilla. El agua hierve a 100 grados Celsius y cada minuto se forma 300 gramos de vapor. Si el espesor de la base de la olla es 2 milímetros, despreciando todo tipo de pérdidas térmicas, determine en grados Celsius la temperatura exterior de la base de la olla. Primero que nada, hallamos el flujo de calor. El flujo de calor es el calor sobre tiempo. Y el calor es la masa por el calor latente, sobre el tiempo que es un minuto. Un minuto son 60 segundos, lo cual te da pues 2700 calorías por segundo. Ese es el flujo de calor. Ahora hallamos la temperatura exterior. El flujo del calor es igual a la conductividad térmica por el área, ¿no? Donde fluye el calor, por la variación de la temperatura en ambos lados de esa superficie sobre la longitud, ¿no? En este caso el espesor de la base de la olla. Entonces, el flujo de calor es 2700. Conductividad térmica 0,49. El área, como te dan el diámetro, es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Y el espesor de la olla es 2 milímetros, pero hay que pasarlo a centímetros. 0,2. ¿Por qué a centímetros? Porque fíjate que la conductividad térmica está en centímetros. Entonces todo hay que trabajarlo en centímetros. De esa ecuación obtenemos pues que la temperatura 2 es 106.2 grados Celsius. Es la temperatura exterior, digamos, de la base de la olla. Problema número 15. La figura muestra una barra compuesta por dos barras de área transversal homogénea A, con temperatura en unión T1. Si se cambia el orden de las barras para que la de conductividad K2 tenga contacto con la fuente de 100 y la de conductividad K1 tenga contacto con 10 grados Celsius, y denotamos la temperatura en la unión como T2, determine T1 menos T2, siendo la conductividad térmica de 1 igual a 2 veces la conductividad térmica de 2. Considere en ambos casos flujo estacionario. Bueno, miren chicos. Primero que nada, esta temperatura ahí justo en la unión la podemos calcular del modo siguiente. 100 menos esa temperatura sobre la longitud por la conductividad térmica será igual a esa temperatura menos 10 sobre la longitud por la otra conductividad térmica. Fíjate que la conductividad térmica de 1 es 2 veces la conductividad térmica de 2. Entonces aquí es un 2K y aquí es un K. Y de esta ecuación pues la temperatura 1 sería 82 grados Celsius. Si invertimos y colocamos esta sustancia al otro lado y esta para acá, entonces sería 100 menos la temperatura T2 sobre la longitud, ahora que sería 2L, porque recuerda que L se ha mandado para este lado, por su conductividad térmica, que es K, igual a T2 menos 100 sobre su longitud, que sería L, porque ahora L es el que va a estar para este lado, por su conductividad térmica, que es 2K. Y de esa ecuación la temperatura T2 sería 28 grados Celsius. Nos piden hallar la diferencia de ambas temperaturas, lo cual nos da un resultado de 54 grados Celsius.